Buenas tardes a todos los presentes. Son las 3:02 del 11 de septiembre del año 2025. Estamos en la sala de audiencia virtual del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a fin de continuar con la audiencia de control de acusación en los seguidos a los señores Víctor Quispe Palomino y otros por el delito de terrorismo en agravio del Estado peruano, expediente judicial 299-2021, incidente 49. Quien les habla, Wilson Omar Veraste y Galvez, juez de este juzgado. Ministerio Público, su acreditación. Buenos días, señor magistrado. Buenas tardes. Por parte del Ministerio Público, la abogada Tamara Berush Catello Verde, fiscal adjunta de la Fiscalía Penal Superprovincial especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos de la ciudad de Huánuco, con demás datos ya que obran en autos y que me encuentro apoyando en esta audiencia. Gracias. Gracias. Procuraduría Pública. Magistrado del Ministerio Público. Aquí es cámara. Doctor, ¿no se ve? No se lo observa. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Buenas tardes, señor magistrado, Ministerio Público de Defensas Técnicas, demás personas conectadas, el abogado Manuel Salvador de Chiquinez, con los datos señalados en secciones. Gracias. Gracias. Comenzamos con las defensas. Defensa de Víctor Quispe Palomino. ¿Se encuentra el defensor público? Doctor Tito Calla. ¿Se encuentra? Ya está. Agradecemos con los demás. Defensa de Quiroga Vargas. Defensa de Quiroga Vargas. Defensa de Bermejo Rojas. Tampoco. Defensa del señor Bellido Ugarte. El magistrado, buenas tardes con todos. Edición Bernales Vaca, defensa privada del señor Guido Bellido Ugarte, gracias. Gracias. Defensa del señor Cerrón Rojas. Señor juez, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos los presentes. Defensa del señor Cerrón Rojas y Ana María Córdoba Capucho, abogado Arturo Juan Silva Rojas, con generales señaladas precedentemente y con interconsulta con el doctor José Enrique Yumpo. Muchas gracias. A ver, interconsulta. Señor magistrado, muy buenas tardes. Acredítese. Enrique Yumpo Agapito, con colegiatura del Colegio de Abogados del Callao, 10833, y con los demás datos ya consignados por mi colega, el doctor Arturo Silva. Gracias. Gracias. Defensa de Benítez Zamora. Muy buenas tardes, señor magistrado, abogado Elmer Augusto Espinosa Zamora, con registro CAL 83710. Gracias. Defensa de Néstor Orlando Viera Fiestas. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor magistrado y todos los presentes. Abogada Yelina Alison Romancea, identificada con registro CAL 99.901 y los demás datos consignados en las sesiones anteriores. Ya. A ver, de nuevo, los que no estuvieron. Defensa de Víctor Quispe Palomino. Buenas tardes, señor juez, y a los demás partes del proceso. Mi nombre es Benito Quevedo, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informando datos de los consignados. Asumo la defensa de Andrés Pimentel Vidal, Víctor Quispe Palomino, Rodabel Vargas Rojas y Francisco Jaime Jarabi Reyes. Gracias. Gracias. Defensa de Quiroga Vargas. Defensa de Bermejo Rojas. Señora asistente, ¿puedes comunicarte con los abogados? Asistente, ¿me escuchas? Señor magistrado, estoy comunicando con el doctor Atencio para que se pueda conectar.
Sí, falta el doctor Atencio y también el doctor Lagos Aedo. Son los que faltarían. Me avisas, ¿eh? Doctor, es un par de minutos, por favor. Señor magistrado, es con el doctor Juan Julio Lagos y el doctor Ronald Atencio. A ver, doctor, defensa de Quiroga Vargas. Gracias, mi señor Juan Julio Saedo, con Colegio de Abogados de Lima y demás datos consignados a lo largo del proceso en representación de Edward Quiroga Vargas, mi señor. Gracias, señor. Listo, defensa de Bermejo Rojas. Sí, señor magistrado, abogado Ronald Atencio Sotomayor, con los datos y obra en audio pasado. Gracias. Correcto. ¿Alguna observación para instalar la audiencia? Ninguna. Ninguna, listo. Nos quedamos en ofrecimiento de medios probatorios por parte de las defensas. Ya habría la defensa del señor Bellido Ugarte, ya lo hizo. Doctor, ¿me confirma, por favor? Así es, señor juez. Correcto. También manifestó que Quiroga Vargas, su defensa, también de Cerrón Rojas y Córdoba Capucho, no habrían ofrecido ningún medio probatorio. Ahora pregunto a la defensa de Benítez Angoa. ¿Han ofrecido algún medio probatorio? Sí, señor magistrado. Doctor, le escuchamos. Antes de que inicie, doctor, su escrito que usted presentó absolviendo el requerimiento acusatorio obra en el expediente judicial y también así obra en el sistema integrado judicial hasta el folios 12. Así es. ¿Ahí termina todo? Sí, solamente son dos actas. Ya, listo, entonces está bien. Entonces. A ver, lo escuchamos, doctor. Bien, señor magistrado, con su venia. Señor magistrado, la defensa técnica del acusado John Clever Benítez Tangoa ofrece los siguientes medios probatorios. Ofrecemos, señor magistrado, el acta de desistimiento y rechazo del aspirante a colaborador eficaz de clave FSEDTYLH-2021-2. Dicha acta de desistimiento a la colaboración eficaz es pertinente, señor magistrado, porque está guardando relación con lo que es materia de juicio. Es conducente porque estamos en la vía adecuada y es útil, señor magistrado, para poder acreditar de que el colaborador eficaz solamente ha llegado a la etapa la etapa postulatoria. Es decir, que solamente ha sido aspirante y no tiene una sentencia de colaboración eficaz. También, señor magistrado, estamos ofreciendo el historial de la afiliación de mi patrocinado John Clever Benítez Tangoa a la organización política Perú Libre de fecha 26 de octubre del 2023. Es pertinente, señor magistrado, porque también guarda relación con los hechos que son materia de juicio. Es conducente porque estamos en una vía adecuada y es útil para acreditar de que mi patrocinado John Clever Benítez Tangoa solamente ejercía la defensa del partido y más no era afiliado al partido político. Esos son los dos medios probatorios que ofrecemos, señor magistrado. Doctor, ¿se refiere al primer documento, al acta de desistimiento? ¿Se refiere al 2021-2 o al 6? 2021-2. 21-2. Listo. A ver, corremos otro lado al Ministerio Público. El Ministerio Público no se opone a los medios de prueba ofrecidos por el Listo. abogado defensor. Correcto. Ahora, Bermejo Rojas. Doctor, ¿ha ofrecido medios probatorios? Doctor, a ver, déjeme corroborarlo. Ya.
Un minuto, señor magistrado. Estoy corroborando. Sí, señor magistrado, sí tengo ofrecimiento de pruebas. A ver, ¿cuáles son? A ver, y tengo... ah, mm, sí, tengo 2 escritos de ofrecimiento de pruebas. Ujú. 2 escritos. ¿Procedo a la realización, doctor? Sí, ordenada, doctor. El primero. Ya. El primero, el ofrecimiento de pruebas es el reporte migratorio del ciudadano Guillermo Bermejo Rojas. La pertinencia es dado que se le imputa el haber sido parte de la organización terrorista Sendero Luminoso entre los años 2016 y 2017, porque esa fue la imputación primigenia. Ahora se ha cambiado a 2017-2018. Sin embargo, en esas fechas, principalmente hasta el año 2017, estuvo en el país de Venezuela, no se encontraba en nuestro país. Esa es la pertinencia. La utilidad es porque mediante este instrumental se va a permitir acreditar que mi patrocinado, desde la fecha de inicio del año 2017, inclusive teniendo en cuenta el año 2016, no se encontraba en el país, estaba fuera de nuestro país. Siendo que la conducencia, que es la mejor forma, es el mejor medio probatorio que tenemos para probar que mi patrocinado no solamente no se encontraba en el país, sino que también era físicamente imposible que cometa el delito en materia de imputación, es decir, afiliarse a una organización terrorista. Eso respecto a esta primera instrumental. Si usted me permite, continúo con las siguientes o cada instrumental se debate. Por favor, continúe. La siguiente instrumental, señor magistrado, es la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional en el expediente 59-2015-0-5001-JR-P-01. Con este instrumental, señor magistrado, se acredita que mi patrocinado, como tenía un proceso pendiente por afiliación al terrorismo, mi patrocinado en un primer momento se va a Venezuela, desde el año 2015 hasta el año 2017, estuvo en el país de Venezuela, y él decide venir al Perú a enfrentar su juicio. Llega a Perú en el mes de abril del año 2017. Pero pesaba sobre él lo tenía claro y sabía, una orden de ubicación y captura, contaba con prisión preventiva. Él viene y se pone a derecho, porque nosotros presentamos un escrito de que se iba a poner a derecho, porque habíamos coordinado que él venía y tenía que ingresar a un penal. Y bien pisa suelo peruano, él es internado inmediatamente en un centro penitenciario, en el penal de Ancón. Él estuvo internado en el penal de Ancón desde abril del año 2017 hasta el mes de agosto del año 2017, donde se obtuvo, después de terminar el juicio oral, la sentencia absolutoria. Entonces, esa es la pertinencia, y la utilidad es que aportará para nuestra tesis la inocencia, ya que si se le imputa el ser parte de la organización terrorista entre el año 2016 y el año 2017, y en esa época él físicamente estaba primero en Venezuela y cuando viene al país estaba en un penal, es físicamente imposible que se haya gestado los roles o las funciones que se le atribuyen en este juicio, la de supuestamente ser de cuadro nativo, la de incorporar a personas, la de gestar todos los hechos en materia de imputación. Siendo esta sentencia lo que acredita es esto, ¿no? Su permanencia en un centro penitenciario, la absolución que tuvo, la fecha de absolución y la fecha de excarcelación. Gracias, señor magistrado. Respecto a esta, ¿continúo con las otras? A ver, un pequeño paréntesis, doctor. Tengo un tema urgente. Un minuto nada más, ¿ya? Por favor. Ya. Listo, doctor. Continuemos, por favor. Doctora, Gracias, atención. Gracias, doctor, con su permiso. La siguiente instrumental, señor magistrado. Se le observa, doctor. Puede activar su cámara. Disculpe, pensé que estaba activado. Disculpe.
A ver, ahora sí. ¿Me puede Ahora ver? sí. Sí, ¿no? Disculpe. Pues, el La- escrito, doctor, el otro escrito es el de registro 14706, ¿no? El otro escrito tiene como sumilla amplio ofrecimiento de documentos. Ya, correcto, lo tengo en la mano. Sí. En ese escrito, doctor, de alguna forma se podría de repente pensar que mi patrocinado no estuvo en Venezuela, ¿correcto? Podría decirse, bueno, esto es para el tema de reforzar que mi patrocinado sí se encontraba en Venezuela. He ofrecido, señor magistrado, las capturas de pantalla del Facebook de mi patrocinado, Guillermo Bermejo, que de por sí es un Facebook público y abierto. He adjuntado el link correspondiente y he presentado fotos o actividades diversas durante el año 2015 hasta el año 2017, fecha en la que viene, como le comenté, al Perú. Entonces, con este instrumental probamos que Guillermo Bermejo Rojas se encontró en Venezuela, no solamente con el reporte migratorio, que solamente registra ingreso y salida, ¿verdad? Sino también, además, con instrumentales que acreditan que mi patrocinado físicamente, además, se encontraba en Venezuela entre el año 2016 y 2017, siendo esta su pertinencia. Y la utilidad es que ayudará a esclarecer los hechos en materia de imputación, específicamente la inocencia de mi patrocinado, que si bien es cierto, se presume la inocencia, pero cuando digo acreditar es porque también hay una carga que nosotros deseamos incorporar. Conducencia es que estos instrumentales son de carácter público, si bien es cierto, al ser hechos notorios, los cuales, al ser visualizados, podrían, incluso caso de mejor manera, ilustrar al juzgamiento, a los jueces de juzgamiento. Se ha juntado, como le digo, las diversas instrumentales que voy a obviar de repente leer todas, una por una, porque están debidamente señaladas. No puede ser en bloque. Entonces en bloque tenemos, por ejemplo, una primera captura de pantalla que tiene como fecha 12 de junio de 2015, donde dice como leyenda, en la comuna socialista Huaycamacuto, en el estado de Vargas, ¿no? Y ahí se aprecia efectivamente una foto donde él está comentando y se aprecia una foto donde él está presente y se aprecia otra foto donde se advierte su presencia física. Otra del 4 de julio del 2015, dice Barrio 23 de enero de Caracas, en el homenaje del Frente Popular Darío Santillán y del Movimiento Patria Grande de Argentina. Efectivamente se aprecia una foto donde él está, se aprecia la ubicación también. Luego hacía otra foto del 30 de agosto del año 2015, dice el pueblo venezolano salió a las calles y nosotros reportando desde el lugar alegría y unidad, dice firmeza para la lucha. Se aprecia también la foto de las personas que estaban en la manifestación y se aprecia Guillermo Bermejo. Luego otra foto del 7 de septiembre del año 2015, dice agradecimiento a RT Venezolana de Televisión, Periódico 4, corresponsal del pueblo, se aprecia Guillermo Bermejo, donde se aprecia que está en Caracas, se aprecia una entrevista en la calle. Así otra foto del 7 de octubre de 2015, otra del 31 de octubre de 2015, del 8 de noviembre de 2015, del 13 de noviembre de 2015, 6 de febrero del año 2016, donde está se aprecia que está en los campamentos del Frente de Trabajadores del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela. Otra imagen del año 15 de mayo del año 2016, donde también se aprecia que está en Venezuela. Otra imagen del 1 de agosto del año 2016, donde dice, en este lugar el comandante Hugo Chávez transmitía a los presidentes, se aprecia su foto en este lugar físico. Luego se aprecia otra imagen del 31 de agosto del 2016, donde dice, estoy en la frontera de Venezuela y Colombia por 3 razones, y explica las razones. Ahí está la foto donde él se encuentra en la frontera, en el país hermano de Venezuela. Luego otra del 19 de septiembre del año 2016, dice, exposición antiimperialista a los prefectos del estado de Táchira. Porque en la Venezuela de Bolívar y Chávez nadie se rinde, está en Venezuela, sus fotos.
El 1 de octubre del año 2016, en el mismo sentido. El 10 de octubre del año 2016, el 14 de noviembre del año 2016, 17 de febrero del año 2017, el 2 de abril del año 2017. Es muy interesante esta última foto, doctor, del 2 de abril del año 2017, porque dice, ya estoy en el aeropuerto de Caracas. Si todo sale bien, llego 8:30 p.m. a Lima. Ahí seré detenido hasta el martes, que será la audiencia que decidirá si continúo el juicio libre o preso. Quiero que sepan que me encuentro con el mejor de los ánimos para afrontar esto, que si bien no es agradable, es necesario para volver a luchar en mi tierra por un país mejor. Espero que mis captores se comporten a la altura de las circunstancias, pues me entrego por voluntad propia y espero no hayan actos que perjudiquen mi estado físico y psicológico. Hace toda otra narrativa que señalo solamente la parte pertinente. Finalmente digo, hago algunas precisiones, mi destino es la cárcel. Esta página de Facebook seguirá abierta en las manos de un compañero y encontrará la forma de enviarles semanalmente mis opiniones políticas de alguna manera. Les envío un fuerte abrazo y aparece ahí Guillermo Bermejo Libertad. Entonces, esto es en resumen algunas de las publicaciones de Guillermo Bermejo, donde se aprecia que él se encontraba en Venezuela durante la época o fechas en materia de imputación y anuncia su arribo al país, a nuestro país, al Perú. Gracias, señor magistrado. Listo, doctor. Para admitirlo, necesito saber cuántas tomas fotográficas, porque lo que encuentro aquí es 18 folios, comprendidos entre el 12 de junio del año 2015 y 2 de abril del año 2017. Bueno, como estoy adjuntando estados de Facebook que tienen insertadas fotos, no he contado las fotos. Si usted me da unos segundos, podría contar en total. Hay 18 folios. Todos los folios y todas las fotos que obran en cada uno de los folios, doctor. Ya, listo. Listo, Gracias. Ministerio Público. Ministerio Público. No nos oponemos, señor magistrado, a los medios de prueba ofrecidos por el abogado. Listo, Procuraduría. ¿Algo? ¿No le escuché? No tenemos oposición. No tiene oposición. Listo. Continuamos. Ahora sí, Viera Fiestas. Sí, señor magistrado. Con respecto a los medios de prueba aportados por la defensa, la documental que va a presentar la defensa del señor Néstor Viera Fiestas es la providencia número 42/2025, de fecha 24 de febrero de 2025. Es pertinente porque guarda relación con el tema probandum, esto es, los hechos en materia de imputación que vienen en contra de mi patrocinado, el señor Viera Fiestas. Es conducente por ser la vía adecuada para ser ofrecida conforme lo regule el artículo 84, numeral 5 del Código Procesal Penal del año 2004. Es útil este medio de prueba ofrecido porque pues, permite acreditar que no existió sentencia de colaboración eficaz por parte del colaborador eficaz de clave FSEDTYLH-2021-06, por lo que los medios probatorios que se hayan generado derivado de dicho colaborador eficaz deben de tenerse como inexistentes, tal como lo menciona el artículo 481 del Código Procesal Penal, numeral 1. La providencia, señor magistrado, hace referencia justamente porque la presente defensa había presentado un escrito solicitando la sentencia de colaboración eficaz, y lo que la Fiscalía nos menciona es de que no existe sentencia de colaboración eficaz del colaborador de clave ya mencionada anteriormente, por lo que se informa para su conocimiento y fines pertinentes. Eso es lo que nos respondió la Fiscalía, y esa documental está siendo aportada por la presente defensa. Ya, gracias. Doctora, una aclaración previa. Veo de su escrito la oposición a una serie de elementos de convicción. No obstante, en la audiencia oral, usted solamente se opuso a dos.
Sí, esos dos De- son principalmente los que estaban vinculados a mi patrocinado. Por los demás me desistieron. Correcto, correcto, listo. Ujú, gracias. Sobre los medios, Procuraduría, Sin oposición, señor magistrado. sin oposición. Ministerio Público, Ninguna oposición, señor magistrado. ninguna. A ver, pregunto al Ministerio Público, perdón, a la Procuraduría. Doctor, ¿me escucha? En la sesión anterior, Procuraduría, usted ofreció testimoniales de testigos técnicos. Estas declaraciones, doctor, que usted está ofreciendo, estos testigos, ¿han declarado a nivel de investigación preparatoria o preliminar, tal vez? Me refiero a los señores Ever Johnson Ríos y Arlequé, Omar Erickson, Guamán Díaz y Carlos Manuel Acero Uruche. Señor magistrado, permítame un segundo para poder dar la información. Quiero saber si hay declaración previa de estos señores. Magistrado. No, señor, no han declarado. Ya. La administración. Pregunto a la defensa del señor Guido Bellido Ugarte. Doctor, usted ofreció la declaración de la persona de Yol Espinosa Atazu. ¿Esa declaración, doctor, ya se obtuvo a nivel de investigación? No, señor juez. Listo. ¿Qué resolución continúa, extende? Resolución judicial número 21, señor magistrado. Listo. Resolución número 21, autos vistos y oídos. En audiencia pública, el señor representante del Ministerio Público ha cumplido con oralizar los medios probatorios ofrecidos de manera ordenada para cada uno de los imputados. Ha existido oposición por algunas defensas de los procesados, los cuales voy a hacer alusión de manera más puntual más adelante. La Procuraduría Pública también ha ofrecido sus medios probatorios, los cuales están en estrecha consonancia con su pretensión resarcitoria. Las defensas, 4 defensas, me refiero a la defensa de Guido Ugarte, la defensa del señor Benítez Tangoa y la defensa de Bermejo Rojas y finalmente Viera Fiestas han ofrecido medios probatorios. Los demás no lo han ofrecido. El artículo 349 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público, una vez planteado su requerimiento acusatorio, debe también ofrecer los medios probatorios explicando la pertinencia de los mismos. El artículo 157 del Código Procesal Penal establece el tema de la libertad probatoria en los términos siguientes. Los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley, excepcionalmente pueden utilizarse otros distintos, siempre que no vulneren los derechos y garantías de la persona, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidos por la ley. La forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos en lo posible. El objeto de prueba, conforme al artículo 156, son los hechos, entre otros, los hechos materia de imputación. En cuanto a los medios probatorios, ha hecho alusión la defensa del señor Bellido Ugarte en la presente audiencia a la sentencia
del Tribunal Constitucional. Hago alusión a la sentencia 1014-2007, PHC-TC, que los medios probatorios deben, pues, cumplir ciertos requisitos. No entre ellos la utilidad de la prueba, el cual está referido a las características que vinculan directamente a la prueba con el hecho presuntamente delictivo que se habría cometido. Pues, dice el TC, con esta característica se verifica la utilidad de la prueba siempre y cuando este produzca certeza judicial para la resolución o aportación a la resolución del caso concreto. Y el segundo presupuesto, o uno de los presupuestos, es la pertinencia. ¿Y cuándo se cumple tal requisito? Cuando la prueba nos aportará o tiene una relación directa con el objeto del procedimiento, de tal manera que si no guardase relación directa con el presunto hecho delictivo, no podría ser considerado una prueba adecuada. En estos términos, también la Corte Suprema, Acuerdo Plenario 3-2023, / CIJ-112, de fecha 28 de noviembre del año 2023, nos ha dado también alcances respecto al juicio de admisibilidad que está sometido el ofrecimiento probatorio planteado por las partes. Cuando se habla de juicio de admisibilidad, dice la Corte Suprema en este acuerdo plenario, está, pues, sometido a evaluar requisitos. Unos son requisitos formales y otros son requisitos materiales. En cuanto a los requisitos formales, debe evaluarse en principio que estos hayan sido presentados en su oportunidad. Es decir, cuando se trata del Ministerio Público, en su requerimiento acusatorio. Cuando se trata de las defensas, en la absolución correspondiente en la subfase escrita de la fase intermedia. Y otro elemento a evaluar es la identificación plena de los medios probatorios ofrecidos. Por ejemplo, si se trata de testigos, pues identificarlo por su nombre y su DNI y domicilio. Y en cuanto a los requisitos materiales, está referido al tema de la utilidad, pertinencia, conducencia, licitud y no abundancia de los medios probatorios. Cuando hablamos de pertinencia, dice el acuerdo plenario antes señalado, se refiere a lo siguiente. Cuando hablamos de pertinencia, indica el fundamento jurídico 17, este requisito expresa la capacidad del medio de prueba para formar la decisión judicial sobre el objeto de debate. La prueba debe estar referida a hechos externos o internos que guarden relación directa o indirecta con el objeto de debate. Otra situación más abajo de este considerando, indica la Corte Suprema, los medios de prueba ofrecidos han de estar orientados a probar o a debatir la prueba contraria sobre aspectos atinentes al objeto de debate. Otro aspecto importante, la pertinencia es de insistir, dice la Corte Suprema, pertenece al ámbito objetivo del proceso y es lo que tiende a producir información relevante para decidir la causa. Y en la pertinencia, el fundamento jurídico 18, se refiere a que la pertinencia está referido a la noción o a la función del fin probatorio propuesto, o a la capacidad o habilidad de un medio de prueba para acreditar las afirmaciones de los hechos pertinentes planteados por las partes. Como podemos observar de ambas citas, tanto el acuerdo plenario de la Corte Suprema como la sentencia, es que cuando hablamos de pertinencia, se refiere, pues, a la relación directa o indirecta que puede existir entre el medio probatorio con el objeto del proceso, es decir, los hechos, materia e imputación. Y cuando hablamos de utilidad, es que debe desprenderse información fáctica que dé válida para formarse convicción sobre esos hechos. Entonces, hay que evaluar, en principio, si esto justamente cumple los medios probatorios ofrecidos tanto por el Ministerio Público como la defensa en el presente caso. Respecto
a los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público para acreditar la imputación al señor Víctor Quispe Palomino, Florabel Vargas Rojas, Alex José Pimentel Vidal y el señor Francisco Jaime Jaraguirre, respecto de los cuales no ha existido oposición. Este mismo acuerdo plenario 3/2023 ha establecido en la Corte Suprema en el fundamento jurídico 23, dice de manera puntual: el juez de la investigación preparatoria entonces puede determinar ante lo evidente o patente la admisión directa o inmediata de determinada prueba, más aún si no ha sido objetada. Se debate lo objetado, dice la Corte Suprema. Entonces, los medios probatorios ofrecidos para estos señores, la defensa no se ha opuesto. Y se advierte de los mismos que el señor representante del Ministerio Público ha señalado cuál es la finalidad que persigue con los diversos medios probatorios contra los 4 señores, ha señalado cuál es la utilidad, cuál es la pertinencia y cuál es incluso la conducencia de cada uno de esos medios probatorios. Compulsado dichas finalidades, dicha utilidad y dicha pertinencia, pues efectivamente se advierte que es el fin, que efectivamente ese es el fin que persiguen los mismos y se condice con el elemento probatorio correspondiente. En consecuencia, se van a admitir cada uno de los medios probatorios ofrecidos por el representante del Ministerio Público respecto de Víctor Quispe Palomino, Florabel Vargas Rojas, Alex Pimentel Vidal, y el último de ellos es el señor Francisco Jaime Jaraguirre. Reitero, máxime si no ha existido oposición por parte de la defensa en la presente audiencia de control de acusación. En los términos expuestos por el Ministerio Público, con la finalidad, utilidad, pertinencia y conducencia, también expuesto por el señor representante del Ministerio Público. En cuanto a los medios probatorios ofrecidos contra el señor Joyce Edward Quiroga Vargas. En esta audiencia de control de acusación, su defensa del señor Joyce Edward Quiroga Vargas ha señalado de manera genérica, no en el escrito de oposición, tampoco no ha señalado, sin embargo, en la audiencia, ha dicho de manera genérica que estos elementos probatorios no serían útiles ni pertinentes. Así, en otro aspecto también señala que no ha dicho si es que el testigo, por ejemplo, de clave PDT 2021-8 tiene o no tiene algún proceso por el delito de terrorismo. No obstante, revisado la declaración del testigo de clave TDT 2021-8, claramente se advierte que menciona cuál es el proceder ilícito, presuntamente ilícito, del señor Joyce Edward Quiroga Vargas, pues indica que éste se encargaría de realizar coordinaciones internacionales con los países de Bolivia, Venezuela, Irán y organizaciones también de estos países con la finalidad de coadyuvar, colaborar con este grupo, organización terrorista Sendero Luminoso. Y su finalidad última era obtener armas de fuego. Consecuentemente, es pertinente, es útil esta declaración de ese testigo de clave TDT 2021-8. En cuanto al informe policial 271-2021, DIRCOTE-PNP DIVI-TR, también señala de manera expresa cuál sería la vinculación o que el señor Joyce Edward Quiroga Vargas estaría vinculado a este grupo
terrorista Sendero Luminoso. Por lo tanto, también debe admitirse este informe. En cuanto al informe 265-2021 del COTE, este documento está relacionado a la creación del Frente Unido Democrático Revolucionario del Perú, que no es otro sino Sendero Luminoso. Tiene una estrecha relación, pues se pretende acreditar con este documento es la existencia justamente de la creación de este Frente Democrático Revolucionario del Perú, al cual presuntamente estaría afiliado el procesado Joyce Edwards Quiroga Vargas. Por lo tanto, es útil y pertinente su admisión. En cuanto al acta de deslacrado de un pequeño sobre color blanco con la escritura de la parte inferior de Willax Televisión, en realidad se trata de una entrevista de un ciudadano que acudió a este medio televisivo, donde señala también presunta vinculación del señor Joyce Edward Quiroga Vargas a esta organización terrorista. Consecuentemente, son útiles y pertinentes también, por lo tanto, debe admitirse. El acta de lacrado en sobre de cadena de custodia, extracción de disco, almacenamiento, pendrive, visualización, perenización y transcripción de contenido e introducción del dispositivo y lacrado de dispositivo de fecha 25 de noviembre del año 2021. También se advierte del mismo contenidos referidos al señor Joy Edwards Quiroga Vargas, y de ello se desprende también su pertinencia y su utilidad, pues esa vinculación del señor Quiroga Vargas se advierte claramente que es respecto del militarizado Partido Comunista del Perú. Consecuentemente, debe admitirse. En cuanto al oficio número 0015-51-2022, migraciones de fecha 10 de febrero del año 2022, con el cual se acreditaría que el señor Edward Quiroga Vargas tiene salidas a los países de Bolivia, Venezuela, Colombia. Si bien es cierto, la defensa ha señalado que con esto no acreditaría nada, no obstante, bajo la teoría del caso del Ministerio Público, que el señor procesado era pues coadyuvar, colaborar con la organización terrorista a través de relaciones internacionales con el fin de obtener armas de fuego, claramente se advierte pues estos viajes que efectivamente tuvo a esos países. Entonces tiene utilidad, tiene pertinencia y en consecuencia debe admitirse. En conclusión, se admiten todos los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público contra el señor Joyce Edwards Quiroga Vargas con la finalidad, con la utilidad, pertinencia y conducencia señalado por el representante del Ministerio Público. En cuanto a la documentación o al aporte probatorio en defensa en contra del señor o para acreditar los hechos atribuidos al señor Guillermo Bermejo Rojas, la defensa solo se ha opuesto por sobreabundante la declaración del testigo de clave TDT 2021-8. Indica en la defensa que este testigo es el mismo. Lo que voy a decir, por si acaso, lo ha dicho la defensa acá en esta audiencia y lo ha corroborado el Ministerio Público. Es el mismo de Bobby Eddie Villarroel Medina. El Ministerio Público ha corroborado efectivamente que se trata de la misma persona. Si esto es así, sin duda, estamos ante una sobreabundancia de medios probatorios, pues no es posible admitir al mismo testigo, uno por un lado, con clave de reserva, y por otro lado, sin reserva. Nos ha dicho incluso tanto la defensa como el Ministerio Público que esto ya es un acto que ha sido develado en su oportunidad por su propia abogada defensora. En consecuencia, no se admite el testigo de clave reserva TDT 2021-8. Solo se admitiría la declaración del señor Bobby Eddie Villarroel Medina. Dicha utilidad y pertinencia se ha advertido por diversos medios, no solamente de su declaración, sino ante una entrevista periodística. Admítase también la
declaración del colaborador eficaz de clave Pionero 2, con la finalidad, con la utilidad y pertenencia señalado por el representante del Ministerio Público. En el mismo sentido, el colaborador eficaz de clave TDTV 2012-3, pues claramente este señor advierte y se refiere conocer al hoy procesado Bermejo Rojas con actitudes claramente vinculadas a esta organización terrorista Sendero Luminoso. Debe ser evaluado, sin duda, en un juicio oral. En cuanto a los documentos, ya referí que no hay oposición por parte de la defensa. En consecuencia, se admite el informe policial 271-2021, el informe 265-2021, el acta de deslacrado de un pequeño pendrive o de un pequeño sobre color blanco con la escritura en la parte inferior de Willax Televisión. Se refiere a la entrevista que sostuvo Bobby Eddie Villarroel Medina en un medio televisivo de fecha 24 de agosto del año 2021. También se admite el acta de reconocimiento fotográfico de Picha Reniec, mediante el cual el colaborador de clave Pionero 2 reconoce plenamente al señor Guillermo Bermejo Rojas. Se advierte también utilidad para ser evaluado en juicio oral. Se tiene por desistido la declaración del señor Guillermo Bermejo Rojas, que fue señalado por el representante del Ministerio Público sobre un requerimiento acusatorio escrito. No obstante, en audiencia se ha desistido. En cuanto a los medios probatorios ofrecidos por el representante del Ministerio Público contra el señor, o para acreditar la imputación al señor Guido Bellido Ugarte, ha ofrecido el Ministerio Público, en principio, la declaración testimonial de clave TDT 2021-08. Sobre este medio probatorio, la defensa se ha opuesto, señalando que este testigo es un testigo de referencia, de a oídas. Si bien admite que se puede corroborar, pero no cumple con los presupuestos de la sentencia del Tribunal Constitucional 1014 2007 PHC/ATC. Lo que indica la defensa es que ese testigo sería un testigo de referencia. Si leemos o si revisamos el artículo 158 del Código Procesal Penal, referido además a la valoración del medio probatorio, indica en su artículo, en su inciso segundo, lo siguiente. En los supuestos de testigos de referencia, justo el que se trataría conforme a lo señalado por la defensa, declaraciones de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios, se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra una sentencia condenatoria. Como podemos observar, esta situación está dirigida sin duda al juez de juzgamiento, porque ese es el juez quien sentencia. Pero esto hay que leerlo también de manera sistemática con lo establecido en el artículo 166, inciso 2. Dice, si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, justo lo que indica la defensa, debe señalar el momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo obtuvo. Se instará, aún de oficio, dice la norma,
en lograr la declaración de las personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de conocimiento. Si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su testimonio no podrá ser utilizado. Nuevamente, cuando se trata de un testigo de referencia, la interpretación normativa se advierte que claramente quien tiene que valorar tal situación es el juez de juzgamiento, porque la propia norma establece que el propio juez de oficio insista al testigo en obtener de dónde obtuvo, valga la redundancia, la información que está dando, que está brindando. De lo contrario, no podrá valorarse tal testimonio. Entonces, claramente, quien tiene que advertir, si es que se trata de un testigo de referencia, sin duda es el juez de juzgamiento. Y eso es en el momento de la valoración probatoria. Y recordemos, en teoría de la prueba, y como ha reconocido incluso el propio Tribunal Constitucional, en la sentencia 1014-2007, que ha hecho alusión a la propia defensa, es que forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la prueba desde el momento del ofrecimiento, la admisión, la actuación, valoración y finalmente la correcta motivación. En el momento en el cual ahora estamos es su admisión. Y en su admisión no corresponde hacer valoraciones respecto al asunto cuestionado. Es decir, si se trata de un testigo de referencia o no. Se advierte del testigo que brinde información vinculado al procesado Bellido Ugarte. Ya si es de referencia, o en algunos aspectos es de referencia, corresponde valorar al juez de juzgamiento, pues esta situación está plenamente vinculado a la valoración del medio probatorio, como así expresamente se refiere el artículo 158 del Código Procesal Penal. En consecuencia, no es de recibo lo planteado por la defensa respecto al cuestionamiento de este testigo de clave TDT 2021-08. Máxime, si no es del todo cierto cuando dice que solamente se trata de un testigo de referencia. Pues, en la pregunta 4 de dicho testigo, en la parte casi final de esta pregunta 4, porque son como 4 páginas, dice, relación a Bellido Ugarte, de la misma manera, la camarada Vilma le hace el encargo a Sacha de llevarle a Guido Bellido Ugarte, quien se encontraba en el Cusco, material ideológico del militarizado Partido Comunista del Perú. Estuvo presente el testigo al decir ello. Entonces, dicha situación debe ser valorado por el juez de juzgamiento. Por lo tanto, debe admitirse este medio probatorio, testigo de clave TDT 2021-08. También la defensa se ha opuesto a otro medio probatorio que es el acta de deslacrado, en realidad que es la entrevista hecha al ciudadano Bobby Eddie Villarroel Medina en un medio televisivo. ¿Por qué dice? Porque pues esta declaración no sería fiable, pues se habría hecho en un medio televisivo por parte de un testigo, perdone, por parte de un periodista. No obstante, y hicimos alusión al artículo 157 del Código Procesal Penal referido a la libertad probatoria. La tesis planteada al Ministerio Público, su hipótesis planteada, puede ser acreditado con cualquier medio probatorio. Ya es cuestión de valoración si es que efectivamente genera convicción o no en los términos así obtenidos a través de un medio televisivo. Entonces, lo importante, lo trascendente para esta judicatura
evaluar es su pertinencia y su utilidad. Y sí resulta pertinente, ¿por qué? Porque está referido a los hechos en materia de imputación y es útil, ¿por qué? Porque brinda información fáctica respecto a la presunta vinculación del señor Bellido Ugarte a esta organización terrorista. Presunta, estoy diciendo, no estoy afirmando. Consecuentemente, es útil y pertinente. Respecto a los cuestionamientos hechos por la defensa, esa es una situación de valoración y eso debe darlo a conocer sin duda en un eventual juicio oral. También se ha opuesto al documental referido al historial de afiliación del señor Bellido Ugarte al partido Perú Libre. Indica porque se trata en realidad de una actividad lícita, no obstante, es tesis del Ministerio Público que el señor cabecilla de esta organización, el señor Quispe Palomino, le interesaba tener contactos con dirigentes de partidos políticos, estudiantiles, etc. Y efectivamente, ¿qué es lo que quiere aprobar el Ministerio Público con este documento? Es que efectivamente el señor Guido Bellido Ugarte pues era afiliado a este partido político. Es el único aporte probatorio. Y eso está en consonancia con su teoría del caso. En consecuencia, tiene utilidad, tiene pertinencia con el hecho materia de imputación. Y además se advierte un aporte probatorio para un eventual juicio oral. En cuanto a la declaración de Guillermo Bermejo Rojas, que también lo ofrece acá, el representante del Ministerio Público se desiste y así debe tenerse por desistido. Se admite también el informe policial 271-2021, del cual se advierte claramente referencias directas al señor Guido Bellido Ugarte por su presunta vinculación a este grupo terrorista. En el mismo sentido, el informe 265-2021, del cual se advierte la presunta creación y existencia de este Frente Unido Democrático Revolucionario, que en realidad sería Sendero Luminoso, pues a este es al cual presuntamente estaría vinculado el señor Bellido Ugarte. Consecuentemente, es útil y pertinente su admisión. En consecuencia, de manera resumida, se admite el testigo de clave reserva de clave TDT 2021-08, se admite el informe policial 271-2021, el informe 265-2021, el acta de deslacrado de un pequeño sobre color blanco, que se refiere a la entrevista de Willes Televisión, se admite el historial de afiliación del señor Bellido Ugarte al partido Perú Libre. En cuanto a Cerrón Rojas, la defensa del señor Cerrón Rojas se ha opuesto a ciertos elementos probatorios. No obstante, respecto del testigo de clave TDT 2021-08, no ha referido de manera expresa su oposición. Máxime, si este testigo de clave TDT 2021-08, en diversos pasajes de su declaración se advierte referencias directas al señor Cerrón Rojas, consecuentemente útil y pertinente su admisión. Se admite entonces dicho testigo con el fin de acreditar la tesis fiscal referido al señor Cerrón Rojas. En cuanto al documento, a los documentos, a los informes policiales 271 y 265. La defensa dice que no es pertinente porque no tiene vinculación alguna con el señor Cerrón Rojas. No obstante, sí se advierte tal situación, pues del informe policial 271, DIRCOTE, se advierte claramente referencia directa a que el señor Cerrón Rojas tendría vinculación con esta organización. Dice su nombre en ese sentido. Por lo tanto, es útil y pertinente
su admisión. En cuanto al informe 265, en tanto y en cuanto se señala que el señor Cerrón Rojas tenía vinculación o tendría afiliación a esta organización terrorista, es con el informe 265-2021 donde se pretende acreditar la existencia justamente de este grupo terrorista denominado Frente Unido Democrático y Revolucionario. Por lo tanto, útil y pertinente su admisión. En cuanto al acta, de deslacrado de un pequeño sobre, color blanco, con la escritura en la parte inferior, Willis Televisión, se refiere en realidad a la entrevista del testigo, no se ha opuesto a la defensa de manera expresa, consecuentemente se admite, pues máxime si de dicha entrevista se refiere vinculación o referencia directa al señor Cerrón Rojas con relación a este militarizado Partido Comunista del Perú. En cuanto al historial de afiliación del señor Cerrón Rojas, también se admite por ser, porque se pretende acreditar con este documento afiliación a este partido, Perú Libre, y ese era el interés, como ha dicho todos los testigos, del señor Quispe Palomino, tener vinculación con personas que eran dirigentes de este partido político. Consecuentemente se admite. En cuanto al documento oficio 001151-2022, dice la defensa que este oficio que no es útil, no vincula a su patrocinado. ¿Qué información pretende obtener con este oficio? El Ministerio Público dice acreditar que el señor Cerrón Rojas y otros registran salidas del país. Advertimos claramente que estas salidas del país, respecto del señor Cerrón Rojas, sin duda que no tiene utilidad alguna. ¿Por qué? Porque no se indica que el señor Cerrón Rojas cumplía un rol y para ejecutar ese rol tendría que salir hacia el exterior. Por lo tanto, no se advierte una utilidad ni tampoco pertinencia su admisión. En consecuencia, no se admite este oficio 001151-2022, Migraciones UGD. En cuanto al dictamen de psicología forense, indica la defensa, no hay forma que un dictamen pericial pruebe vinculación del procesado. No obstante, en este informe policial se indica, en principio, que el acusado Alex José Pimentel Vidal tuvo ingresos al campamento terrorista del Braeno. ¿Y quién era este señor Alex José Pimentel Vidal? Supuestamente el nexo con él, el nexo para que el señor Vladimir Cerrón Rojas pueda comunicarse con Quispe Palomino. En consecuencia, es útil, es pertinente dicho documento. Se admite entonces ese documento de dictamen de pericia psicológica forense número 007-2018. En cuanto a la declaración de Vladimir Roy Cerrón Rojas, el Ministerio Público se desiste, por lo tanto se tiene por desistidos. En conclusión, contra el señor Cerrón Rojas, se admite el testigo de clave TDT 2021-08, el informe policial 271-2021, el informe 265-2021, el acta de deslacrado de pequeño sobre blanco con escritura en la parte inferior de Willis Televisión, que es la entrevista del testigo en este medio televisivo. Se admite también el historial de afiliación del señor Cerrón Rojas al partido Perú Libre. Se admite el dictamen de psicología forense número 007-2018, de fecha 14 de agosto del año 2018. Todos estos con la utilidad, pertinencia y finalidad expuestos por el representante del Ministerio Público en su requerimiento acusatorio escrito. Ahora, respecto a la relación de medios probatorios,
contra los procesados Cerrón Rojas, Cleber Benítez Tangoa, Néstor Orlando Viera Fiestas, Ana María Córdoba Capucho y Francisco Jaime Cara Aguirre, por delito de obstrucción a la investigación por el delito de terrorismo. En principio, quiero señalar que para efecto del señor Francisco Jaime Cara Aguirre, ya se señaló que se admite todos los ofrecidos por representantes del Ministerio Público, por no existir oposición de su defensa y por advertirse de los documentos que sí existe vinculación, sí existe relación de finalidad y utilidad para acreditar la tesis del representante del Ministerio Público. En cuanto al señor Cerrón Rojas, la defensa del señor Cerrón Rojas, de manera genérica, vaga, imprecisa, se ha opuesto, señalando que no son útiles, que no son pertinentes los medios probatorios en contra de su patrocinado respecto de ese delito. No obstante, de la declaración del testigo que ofrece el Ministerio Público, testigo del colaborador, del aspirante a colaborador de clave FSED-TY-LH 2021-6, claramente se advierte que hace referencia al señor Cerrón Rojas como la persona que estaba interesado, como la persona a quien patrocinaba el procesado Tangoa, y este fue el que entregó la suma de dinero a fin de evitar que un testigo no asista a declarar a una investigación fiscal. Entonces, hay vinculación, hay información, hay aporte probatorio que se desprende de la declaración de este aspirante a colaborador. Consecuentemente, es útil y pertinente su admisión, no solamente para el señor Cerrón Rojas, sino también para los demás imputados, como lo son Néstor Orlando Viera Fiestas, Ana María Córdoba Capucho y el otro señor Francisco Jaime Jaraguirre. En el mismo sentido, no se ha opuesto de manera directa, en consecuencia debe admitirse, es la declaración del testigo Eddie Bobby Villarroel Medina. Ninguna defensa se ha opuesto a la declaración de ese testigo, pues justamente ese sería el testigo respecto de quien se pretendía impedir asista a la investigación preliminar fiscal a fin de evitar su declaración. Consecuentemente, la declaración de este señor es útil y pertinente su admisión. El testigo de clave TDT 2021-8. Ya se ha dicho con antelación la defensa del doctor Ronald Atencio, ha dicho en esta audiencia, y lo ha corroborado el representante del Ministerio Público, que este testigo de clave TDT 2021-8 es el mismo que Eddie Bobby Villarroel Medina. Siendo esto así, en este aspecto también, para efecto de este extremo de la imputación, también es sobreabundante. En consecuencia, no se admite el testigo de clave TDT 2021-08 por sobreabundante. En cuanto a documentales, ha ofrecido el representante del Ministerio Público para todos los imputados escrito de denuncia penal. Este documento sin duda tiene utilidad y pertinencia. Es más, el propio Código Procesal Penal establece que la denuncia es un medio probatorio. En consecuencia, se admite, máxime si no existe oposición por parte de las defensas. El acta de deslacrado de un sobre Manila A4 color amarillo, conteniendo en su interior un pendrive color negro, marca Kingston. Y aquí está la
la visualización y transcripción y captura de imágenes que guarda relación con el hecho de obstrucción, el cual habría acontecido en el ONCEN 21 Sauna Spa, tiene relación con el hecho de materia de imputación, tiene aporte probatorio también, consecuentemente útil y pertinente, consecuencia debe admitirse. El acta de lacrado, un sobre Manila, color amarillo, conteniendo en su interior un registro de nombre a folio 4, que comienza con el nombre de de Willy Gómez, y termina con el nombre de César Quiñones, que también es una visualización y transcripción, captura de imágenes, también tiene relación con el ONCEN Sauna Spa, también debe admitirse, pues tiene vinculación directa con el hecho de materia de imputación. El acta de reconocimiento fotográfico realizado por el testigo de código del entonces colaborador, perdonen, de clave FS EDTYLH 2021-6, pues justamente este señor reconoce e individualiza a la procesada Ana María Córdoba Capucho. Es útil y pertenece y debe admitirse. La defensa se ha opuesto a este documento. Perdone, la defensa no lo ha dicho de manera directa respecto a este documento. Me estaba refiriendo a otra defensa. Debe admitirse esta acta. En cuanto al oficio 203-2024 de NROP, oblicuo Jurado Nacional de Elecciones, de fecha 5 de febrero del año 2024, mediante el cual acreditan la afiliación del señor Cerrón Rojas, Córdoba Capucho y Viera Fiestas al Partido Político Nacional Perú Libre. También tiene vinculación y utilidad para efecto de ser discutido en un juicio oral. El escrito reservado de fecha 27 de septiembre del año 2021, también se advierte del mismo aporte probatorio respecto a la obstrucción por el delito de terrorismo atribuidos a los hoy procesados. Debe admitirse el mismo, pues del mismo se advierte información relacionada a este delito de obstrucción atribuido a los señores Cerrón Rojas y otros. En consecuencia, para todos los imputados, Vladimir Roy Cerrón Rojas, John Clever Benítez Angoa, Néstor Orlando Viera Fiestas, Ana María Córdoba Capucho, Francisco Jaime Aguirre, se admite como medio probatorios para ser evaluados en juicio, es la declaración, perdón, respecto a este primer documento, la declaración del colaborador eficaz, del aspirante colaborador 2021-06, se admite para todos excepto para el señor John Clever Benítez Angoa. Todos los demás, para todos, Eddie Bobby Villarroel Medina, su declaración, los documentales, escrito de denuncia penal, acta de lacrao del número, elemento de comisión número 2, el número de comisión número 3, acta también de deslacrao, de contenidos sobre Manila, color amarillo, que en realidad se trata de tomas fotográficas de los exteriores e interiores del ONCEN Sauna Spa, acta de reconocimiento fotográfico, oficio 00213-2024, de fecha 5 de febrero del año 2024, escrito de carácter reservado, todos ellos con la utilidad, pertinencia y conducencia señalados por representantes del Ministerio Público. Y de manera individual, para cada uno de los procesados, lo siguiente. Para respecto del señor Cerrón Rojas, se admite el historial de afiliación al partido Perú Libre, pues el señor procesado, quien habría hecho entrega del dinero al testigo a quien se impedía impedía acudir al Ministerio Público a declarar,
lo hacía en representación también del partido Perú Libre. ¿Y quién era el señor Cerrón Rojas? Justamente pertenece a dicho partido. Útil y pertinente a fin de ser evaluado en un futuro juicio. Por lo tanto, se admite el acta de constatación fiscal reservada de fecha 28 de septiembre del año 2021. Con dicho documento, un segundo, por favor. Con dicho documento, se pretende acreditar la obstaculización por parte del señor Cerrón Rojas, pues su abogado, Benítez Angoa, se reunió con el entonces testigo Villarroel Medina, justamente con dicha finalidad. Por lo tanto, útil y pertinente a fin de ser evaluado en un futuro juicio. El acta de ejecución de medida judicial de allanamiento, de fecha 28 de agosto del año 2021, en esta acta es pertinente solo en el extremo de acreditar que John Clever Benítez Angoa participó en esta diligencia como abogado de Perú Libre, del Partido Perú Libre, donde el líder fundador es pues el señor Roy Cerrón Rojas. Por lo tanto, útil y pertinente, en consecuencia debe admitirse. El oficio 001801-2023, de fecha 26 de octubre del año 2023, también con este oficio se acreditaría la vinculación del procesado al Partido Perú Libre. Consecuentemente, es útil y pertinente dicho documento. En cuanto a la documentación, de manera resumida, por favor, para poder llevar un orden, de manera resumida respecto al señor Cerrón Rojas, se admite el historial de afiliación de dicho señor al Partido Perú Libre. El acta de constatación fiscal reservada de fecha 28 de septiembre del año 2021, el acta de ejecución de medida judicial de allanamiento de fecha 28 de agosto del año 2021 y el oficio 001801-2023 de fecha 26 de octubre del año 2023. Ahora, respecto de John Clever Benítez Angoa. Respecto de John Clever Benítez Angoa, en principio ya se señaló que contra este señor no se admite la declaración del aspirante a colaborador eficaz de clave FSEDTYLH 2021-06. Y respecto a documentales, se admiten todos los ofrecidos por el representante del Ministerio Público por no haber oposición por parte de su defensa. En consecuencia, se admite el acta de ejecución de medida judicial, allanamiento, registro domiciliario e incautación de documentos y lacrao de documentos con cadena de custodia de fecha 28 de agosto del año 2021, acta de constatación fiscal de fecha 28 de septiembre del año 2021, acta de constatación fiscal reservada de fecha 28 de septiembre del año 2021, todos ellos con la utilidad, pertinencia y conducencia expuestos por el representante del Ministerio Público. En cuanto a las pruebas documentales contra el señor Néstor Orlando Viera Fiestas, la defensa se ha opuesto a dos de ellos. Se ha opuesto al acta de reconocimiento fotográfico de fecha 24 de enero del año 2022 realizado este reconocimiento por el entonces aspirante a colaborador
de clave FSEDTYLH 2021-06. ¿Cuál es la razón por la cual se opone? Dice, porque ese documento habría hecho, pues, habría reconocido una persona que respecto del cual se ha desistido el representante del Ministerio Público como colaborador. Es decir, no es un colaborador y por lo tanto debe tenerse como inexistente, dice la representante, dice la defensa respecto a este documento. Para ello, debo hacer alusión y señalar a lo que dice el reglamento hago alusión al reglamento, el decreto legislativo 1301, decreto supremo 007-2017, JUS, que dice respecto a un colaborador, bueno, un aspirante, que el Ministerio Público se haya desistido. Artículo 25, literal D, que dice, las declaraciones del colaborador contra terceros pueden ser utilizados siempre que sean veraces y se actuará según indicios, para lo cual se emplazará al colaborador a fin de que rinda una nueva declaración. Esto, cuando se trata de un desistimiento o de un archivo de un aspirante de colaborador eficaz. En consecuencia, que advertimos esta norma, que si bien es cierto, la declaración de un aspirante para él mismo no existe, lo dice el 481 del Código Procesal Penal, no obstante, para terceros sí es válido. Y en consecuencia, también esta acta de reconocimiento elaborado a partir de dicho aspirante a colaborador. Por lo tanto, para terceros es plenamente válido ese documento. En consecuencia, se va a admitir esta acta de reconocimiento fotográfico de fecha 24 de enero del año 2022. Pues se advierte claramente que reconoce entonces colaborador, aspirante a colaborador, al señor Néstor Orlando Viera Fiestas, como la persona que habría participado en la obstrucción. En cuanto al documento 2, también se opone al Ministerio Público, perdón, la defensa, porque dice que es irrelevante. No es relevante, dice. Este es el oficio 001801-2023, de fecha 26 de octubre del año 2023, con el cual se acreditaría que este señor tiene afiliación al Partido Político Nacional Perú Libre. No es de recibo la observación hecha por la defensa. ¿Por qué? Porque sí tiene relación directa. Porque recordemos que todos estos hechos han ocurrido en el entorno y con una información vinculada a este partido. Y se pretendía obstruir, impedir que un testigo no asista a una declaración de un proceso donde los procesados eran, o al menos uno de ellos, el señor Cerro Rojas, dirigente de este partido Perú Libre. En consecuencia, es útil, es pertinente admitir este oficio 0018-01-2023 de fecha 26 de octubre del año 2023. En cuanto al acta de constatación fiscal reservada, no se ha opuesto a la defensa, se admite. Máxime si de su contenido se advierte utilidad, pues eso está referido a la verificación en el sauna Onsen 21 Sauna Spa, a donde presuntamente lo habría conducido el señor Viera Fiestas a su coprocesado Clever Benítez Sangoa. Por lo tanto, útil y pertinente para que ese documento sea evaluado en un futuro juicio. De manera resumida, para efectos del señor Orlando Viera Fiestas, se admiten todos los medios probatorios ofrecidos por el representante del Ministerio Público y con la utilidad y pertenencia también señalado por el representante del Ministerio Público. En consecuencia, reitero, se admite el acta de reconocimiento fotográfico de fecha 24 de febrero del año 22, el oficio 001803-2023, el acta de constatación fiscal reservada de fecha 28 de septiembre del año 2021. En cuanto a los documentos ofrecidos para acreditar la tesis fiscal
contra la señora Ana María Córdoba Capucho. La defensa se ha opuesto de manera general, indicando que no son útiles, que no son pertinentes, pero no ha habido un análisis puntual por cada uno de ellos. No obstante, el primer documento, por ejemplo, acta de reconocimiento fotográfico, claramente se advierte que ese documento sí es útil, porque el entonces aspirante a colaborador eficaz lo reconoció como la persona que participaba en la obstrucción. Es útil, pertinente su admisión. El historial de filiación, también que una persona que está vinculada al mismo partido, Perú Libre. Acta de constatación policial de fecha 14 de mayo del año 2022. Ese documento no se va a admitir. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público lo ofrece únicamente para acreditar que dicha señora realiza trabajos, actividad laboral, en el Partido Político Nacional Perú Libre. Y además es un documento posterior, totalmente posterior, de 14 de mayo del año 2022, a la fecha en la cual habría acaecido este delito. Este presunto delito. No se admite este documento. En cuanto el otro, el informe es 1131-2022, de fecha 6 de agosto del año 2023, no hay oposición por la defensa. No obstante, este documento se advierte también que es útil ese documento tampoco se admite porque únicamente quiere acreditar al representante del Ministerio Público. Es una actividad laboral de parte de dicha señora en el Congreso de la República. No tiene vinculación, no tiene relación alguna con los hechos en materia de imputación ocurridos con mucha antelación, 2021. Escrito de carácter reservado, de fecha 27 de septiembre del año 2021. Este documento sí tiene directa relación, pues el testigo, que en ese entonces tenía clave de reserva, pues indicó la forma como la procesada, Ana María Córdoba Capucho, coadyuvaba, colaboraba con esta supuesta obstrucción a la investigación penal. En el mismo sentido, el oficio 0001801-2023, con el fin de acreditar la afiliación de la procesada al Partido Político Perú Libre, y el acta de constatación fiscal reservada de fecha 28 de septiembre, del cual se acredita, pues, la presunta acto de obstrucción ocurrido o acaecido en el Sauna Onsen Spa 21 contra el testigo, entonces testigo Bobby Eddie Villarroel Medina. Entonces, de manera resumida, se admite el acta de reconocimiento fotográfico, el historial de afiliación de Ana María Córdoba Capucho al Partido Perú Libre, el escrito de carácter reservado de fecha 27 de septiembre del año 2021, el oficio 001801-2023, de fecha 26 de octubre del año 2023, y finalmente el acta de constatación fiscal de fecha 28 de septiembre del año 2021, todos con la utilidad, pertenencia y conducencia señalados por el representante del Ministerio Público. En cuanto a la prueba documental que acreditaría la tesis fiscal contra el señor Francisco Jaime Jaraguirre, se admiten todos, no existe oposición por parte de su defensa, máxime si cada uno de esos documentos ofrecidos por el representante del Ministerio Público se advierte relación directa con el hecho en materia de imputación contra dicho señor, en consecuencia útil y pertinente. En cuanto a la Procuraduría ha ofrecido también diversos medios probatorios. Testigos técnicos y documentales diversos. En cuanto a los documentos presentados con escrito de registro 14773-2025 y oralizados también en esta audiencia de control de acusación. En cuanto a los testigos técnicos,
Ever Johnson Ríos y Arlequé, Omar Erickson, Guamán Díaz y el señor Carlos Manuel Acero Uruche. Si bien es cierto, nos ha dicho en esta audiencia que dichos señores no han declarado en la investigación, no obstante, la utilidad y pertinencia de sus manifestaciones se desprendería de los informes correspondientes. Así, respecto del señor Ríos y Arlequé, sería autor del informe 265-2021 DIRCOTE, de fecha 21 de octubre del año 2021, del cual se advertiría cierta información respecto a la creación de militarizado Partido Comunista del Perú. En cuanto a Erickson Guamán Díaz, es autor del informe 73-2022, DIRCOTE también, de fecha 14 de febrero del año 2022, por lo tanto, también resultaría útil y pertinente su manifestación. Y en cuanto al señor Carlos Manuel Acero Uruche, sería el autor del informe 74-2022, DIRCOTE, de fecha 14 de febrero del año 2024. Consecuentemente, los tres señores sí tendrían información, es más, conocida en la carpeta fiscal, pues dichos informes policiales obran en la carpeta fiscal a fin de ser evaluados en un futuro juicio oral. Y estos están sin duda relacionados directamente a la pretensión resarcitoria hecha por la Procuraduría. Entonces, se admiten dichos testigos técnicos de Ever Johnson Ríos y Arlequé, Omar Erickson Guamán Díaz y Carlos Manuel Acero Uruche, con la pertinencia, conducencia y utilidad señalado por el señor procurador. En cuanto a testigos, colaborador clave TDT 2021-8, colaborador eficaz clave 2021-06, Bobby Eddie Villarroel Medina, colaborador eficaz clave pionero 2, y colaborador eficaz clave TDTV 2012-03. Estos se admiten al procurador por comunidad de prueba, pues al representante del Ministerio Público ya se habría admitido los mismos. Se admite también a favor de la Procuraduría al colaborador eficaz clave CDTSA 1992. Este no ha sido ofrecido por el Ministerio Público, sino exclusivamente por el procurador. Se advierte de dicha declaración que sí guarda relación, sí guarda pertinencia y utilidad con los hechos en materia de imputación. Pues este colaborador informa información, valga la redundancia, con relación a Víctor Quispe Palomino, Florabel Vargas Rojas, con relación a la organización denominada Militarizado Partido Comunista del Perú. Consecuentemente, es útil y se admite en consecuencia. En cuanto a los documentales, informe 271-2021, DIRCOTE PNP, el acta de deslacrado de pequeño sobre color blanco con la inscripción de Willax Televisión, acta de reconocimiento fotográfico de fecha 24 de enero del año 2022, practicado al colaborador eficaz FPSE-DT y EDC 2023-06, y el informe número 265-2021, DIRCOTE, y el 73-2022, DIRCOTE también, se admite también por comunidad de prueba, porque ya se le admitió al representante del Ministerio Público. Debo referir además que respecto a todos los medios probatorios ofrecidos por la Procuraduría, ninguna de las partes, ni defensas ni representantes del Ministerio Público, se han opuesto. El acta de deslacrado de sobre
en cadena de custodia de fecha 25 de noviembre de año 2021, informe número 74 de DICOTE, PNP, de fecha 14 de diciembre. A ver, un segundo, por favor. Informe número 064 de DICOTE, PNP, de 14 de febrero del año 2022. Informe 753-2022, de fecha 4 de noviembre del año 2022. El oficio 001801-2023 y el oficio 213-2024, de fecha 5 de febrero de 2024. Todos ellos tienen estrecha vinculación también con los hechos en materia de imputación y, en consecuencia, su pertenencia y utilidad. Se admiten todos ellos. En cuanto al acta de constatación fiscal de fecha 28 de septiembre de 2021, se admite por comunidad de prueba el oficio 030-2024, de fecha 22 de febrero del año 2024. También se admite porque tiene relación directa con el hecho en materia de imputación. El oficio 001151-2022, migraciones, de fecha 10 de febrero del año 2023-22. También tiene relación directa con la hecho en materia de imputación, en consecuencia, útil y pertinente. El informe 1131-2022, de fecha 16 de agosto del año 2022, en el mismo sentido, sin oposición de las partes. Acta de reconocimiento fotográfico de fecha 24 de enero del año 2022, realizado por Pionero 2, por el colaborador Pionero 2. También se admite, tiene relación directa con el hecho, materia de imputación. Luego, el escrito de carácter reservado por comunidad de prueba, también se admite. El acta de ejecución de medida judicial de fecha 28 de agosto se admite por comunidad de prueba. Acta de deslacrado de fecha 21 de enero del año 2023, también se admite por tener directa relación con el hecho en materia de imputación. Acta de deslacrado de fecha 24 de enero del año 2022. Todos ellos tienen relación directa con el hecho en materia de imputación y se tiene por desistidos el informe 755-2022, DICOTE, de fecha 7 de noviembre del año 2022, el informe 720-A-2022, DICOTE, de fecha 21 de octubre del año 2022, y el memorándum número 1218-2024, de fecha 27 de febrero del año 2024. Así ha sido expuesto por el señor procurador. Además, nos ha señalado el procurador que ofrece otros medios probatorios en calidad de prueba tardía. Eso también ha sido realizado en la audiencia de control de acusación. Prueba tardía su posibilidad de su admisión está aceptado en el acuerdo plenario 3-2023. Hay que señalar al respecto al tema que en primer escrito nada más, dentro del plazo legal, el señor procurador sí hizo referencia a los documentos que lo está ofreciendo como medio probatorio tardío. No obstante, no lo ofreció de manera directa. En consecuencia, se habría tratado únicamente de un error material no haberlo ofrecido. En consecuencia, vamos a admitirlo, esos documentos por ser útiles y pertinentes y tienen una estrecha relación con la pretensión resarcitoria planteada por el procurador. En consecuencia, se admite el oficio número 0027-2023-EF/50.06. Pues con este se acredita el daño irrogado por el Estado en combatir el delito de terrorismo. En el mismo sentido, el memorándum número 1/2024, PROM Perú, con el cual también se acreditaría
el daño sufrido por el Estado peruano con la finalidad de combatir el delito de terrorismo. Adicionalmente, se admite los recortes periodísticos relacionados con el presente proceso, pues esos recortes periodísticos, conforme se advierten de las tomas fotográficas adjuntadas, tienen relación directa con el hecho en materia de imputación. En consecuencia, se admiten dichos documentos. Ahora las defensas. Hay 4 defensas que han ofrecido medios probatorios. En principio es la defensa del señor Guido Bellido Ugarte. El señor Guido Bellido Ugarte ofrece documentales y testimonial. No se ha opuesto ni el procurador ni el representante del Ministerio Público a dichos medios probatorios. Y de la explicación hecha por el representante, por la defensa, estos documentos sí guardan relación directa con el hecho en materia de imputación. En ese sentido, se va a admitir la testimonial de Yol Carlesí Espinosa Otazu, con DNI 41139336 y el domicilio señalado por la defensa, pues esta testigo declarará respecto a la tesis planteada por la defensa en pro de la inocencia de su patrocinado, el señor Bellido Ugarte, conforme así lo refiere la defensa en su escrito. También se admite como documentales el recibo por honorarios de fecha o del periodo 2017 y 2018, pues indica la defensa que su patrocinado no tendría vinculación con este militarizado Partido Comunista del Perú, pues en aquella ocasión se encontraba laborando. En el periodo donde habría sido afiliado, se encontraba laborando en una institución. Con esa finalidad se admite dicha documental recibo por honorarios con la utilidad, pertinencia y conducencia señalado por la defensa. También se admite el informe del puesto de control policial de Cielo Punco, la Convención Cusco, con la finalidad de acreditar que su patrocinado pues no ingresó a este espacio territorial peruano del Brain, donde tendría presencia o existiría remanentes del militarizado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. En el mismo sentido, la resolución Jefatural 422-2017, INEI, con la finalidad de acreditar que justamente el señor venía trabajando en INEI en los periodos 2017-2018, justamente que son los periodos donde la tesis fiscal es que venía estando afiliado a este grupo terrorista. Y en el mismo sentido, el certificado de trabajo expedido por la misma institución, INEI, del periodo 2017-2018, con el fin de acreditar que efectivamente laboraba en dicha institución. Todos gozan de la utilidad y pertinencia explicados en esta audiencia por dicha defensa. También debe admitirse documentos adicionales. Permíteme un segundo. Doctor, disculpe, se me cortó un poquito la señal. Se admitieron los instrumentales de mi patrocinador Bermejo. Aún no llevo todo a su patrocinado. Un segundo, Ah, perdón, gracias. También se le admite a favor de la defensa de Bellido Ugarte el informe número 017-2025 DIRNOS PNP FP de fecha 8 de abril del año 2025, en el cual se informa que el señor Bellido Ugarte no tendría o no existe ingresos a la región de Brain.
Con dicha utilidad y pertinencia se admite dicho documento. La defensa de Benítez Tangoa también ofrece medios probatorios. Benítez Tangoa ha ofrecido dos documentos. Se visualiza de dicho documento ofrecido. Díganos, alguien levanta la mano. Hola. Sí, señor magistrado, las disculpas del caso por la interrupción. Solo para precisar de que los documentales de la defensa de John Benítez Tangoa, del acta de desistimiento es el 6/2021, no el 2021. Por eso yo le pregunté, doctor, pero usted insistió en el que era el 2. Sí, no tenía a la mano y me he guiado mi escrito. Por un error en mi escrito sale 2/2021. Pero el documental que yo he ingresado es el 6/2021. Correcto, listo, doctor. En esa cuenta Gracias. La defensa del señor Benítez Tangoa ha ofrecido el acta de desistimiento y o rechazo del aspirante a colaborador eficaz FSEDTY-LH 2021-06. Y también el historial de afiliación de John Clever Benítez Tangoa a la organización política, entiendo yo que es Perú Libre, ¿no? De fecha 26 de octubre del año 2023. Ambos documentos han sido, pues, sometidos al debate, no obstante el Ministerio Público no se ha opuesto y advierte a esa judicatura que sí existe relación con la teoría del caso planteada por la defensa, pues señala su defensa de que el señor, pues, no habría ejecutado acto alguno de obstrucción y que la imputación hecha a su patrocinado está realizada por el aspirante a colaborador eficaz, respecto del cual ya habría desistimiento. Entonces, en ese sentido, debe admitirse el acta de desistimiento de rechazo de aspirante a colaborador eficaz número FSEDTY-LH 2021-06 y el historial de afiliación de dicho señor al partido político Perú Libre. Se admite entonces dichos documentos. De parte de la defensa de Viera Fiestas, también ha ofrecido la Providencia Fiscal 42-2025 de fecha 24 de febrero del año 2025, también con el fin de acreditar que la declaración, o en todo caso que el aspirante a declaración a colaborador eficaz 2021-06 se encuentra archivado o se encuentra desistido. Con dicha finalidad, entonces, sí resulta pertinente admitir ese documento, pues se trata de un documento con el fin de acreditar un juicio, acreditar un futuro juicio de los hechos atribuidos al señor Viera Fiestas no tendría sustento probatorio. ¿Por qué? Porque la imputación de donde partiría, pues habría sido hecho por un colaborador, por un aspirante a colaborador que no tuvo resultados, sino fue archivado. En esos términos, debe admitirse tal providencia 42-2025 a favor del señor Viera Fiestas. La defensa del señor Bermejo Rojas también ha ofrecido medios probatorios. La defensa de Bermejo Rojas ha ofrecido medios probatorios presentados en dos escritos distintos. Sin embargo, ha sido realizado en esta audiencia sin oposición por parte del Ministerio Público. Todos los documentos ofrecidos por la defensa de Bermejo Rojas se advierte su utilidad y pertinencia. En cuanto al primero, reporte migratorio del señor Bermejo Rojas del periodo 2015 al 2017. Claramente se advierte su utilidad y pertinencia porque lo que quiere acreditar la defensa
es que el periodo en el cual presuntamente se encontraría afiliado a una organización terrorista en el Perú, su patrocinado se encontraba en Venezuela. Consecuentemente, admítase ese certificado de movimiento migratorio número 23462-2025 Migraciones, con el fin probatorio ya expuesto. En cuanto a la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional, expediente 0059-2015, también resulta pertinente porque con ese documento se acredita que también el señor, una vez que arribó al Perú, proveniente de Venezuela, llegó primero directo a un centro penitenciario y luego de 4 o 5 meses fue dado en libertad. Es decir, en el periodo que le atribuye al Ministerio Público haberse afiliado a una organización terrorista, este señor se encontraba recluido en un centro penitenciario. En ese sentido, también resulta ser útil y pertinente dicho documento. Se admite entonces dicha sentencia. También se admite 18 folios de tomas fotográficas comprendidas entre el periodo 12 de junio del año 2015 y 2 de abril del año 2017, con los cuales pretende acreditar la defensa que el señor Bermejo Rojas se encontraba en el país de Venezuela contradictoriamente al plazo o al periodo que supuestamente estaba afiliado al Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Es decir, la pertinencia está en el sentido de que desacredita la imputación hecha por el representante del Ministerio Público, pues en el periodo cuando supuestamente estaba afiliado, este señor se encontraba en Venezuela. Se admite entonces estas 18 tomas fotográficas de la cuenta de Facebook del señor Bermejo Rojas, Guillermo Bermejo Rojas, del periodo 12 de julio del año 2015 a 2 de abril del año 2017, con la utilidad y pertinencia ya señalada. En cuanto un segundo. En cuanto al señor Víctor Quispe Palomino, Florabel Vargas Rojas, Alex Pimentel Vidal y el señor Francisco Jaime Jara Aguirre, no se le admite ningún medio probatorio por no haber sido ofrecido por su defensa. En cuanto, en el mismo sentido, respecto de Joy Edwards Quiroga Vargas, Vladimir Roy Cerrón Rojas, y Ana María Córdoba Capucho. Tampoco se le admite medio probatorio alguno por no haber sido ofrecido en su oportunidad, ni tampoco en la audiencia de control de acusación. Pregunto al Ministerio Público, a las defensas, respecto de los medios probatorios que no se han admitido, ¿van a reservarse para insistir su admisión a nivel de juicio oral? Por parte del Ministerio Público nos reservamos, señor magistrado. Defensas,
¿Quién se reserva respecto a los medios probatorios que no se han admitido? Aunque en realidad a todos se le emitió lo que han ofrecido. Listo, se tiene por reservado los medios probatorios no admitidos al representante del Ministerio Público. De Bermejo Rojas, si existiera alguna reserva, doctor. Se le ha omitido todo, doctor. Ah, perdón, en todo caso, nada que decir. Listo. Pregunto a las partes si existe alguna convención probatoria. Tampoco. Se deja constancia que no hay ninguna convención probatoria, pues incluso las propias tesis, planteamientos hechos por el Ministerio Público y la defensa son totalmente contradictorios. Queda entonces expedito el presente caso para dictarse el auto de enjuiciamiento, el cual será comunicado a sus casillas electrónicas correspondientes. ¿Correcto? Correcto, señor juez. Listo. Conforme. Señor magistrado, previo que culmine, sí, la defensa del señor Maestro Viera Fiestas. Sí, doctora, díganos. Previo que culmine la audiencia, solicitaría por favor nuevamente que se me notifique el audio y video en la cual la presente defensa había apelado a la excepción de improcedencia de acción que se había solicitado ya en primer momento. A ella. Asistente, por favor, envíale o notifícale, envíale a su correo la audiencia, el audio, donde se decidió la excepción de improcedencia de acción planteado por la defensa de Viera Fiestas, ¿ya? Sí, señor magistrado. Deje su correo, doctora, si es posible, en el chat. Sí, por favor. Doctor, en base a ello que inicie el plazo, ¿no? Por favor, ni bien me notifiquen. No, el plazo corre, doctora, a partir del día de la emisión de la resolución. Es oral. Oye, ¿Ya? Listo. Cerramos audio entonces. El autoenjuiciamiento será notificado a sus casillas electrónicas. Señor magistrado, una consulta de Conforme, señor magistrado. Bien, doctor. Doctor, hemos tomado nota que se han emitido todos los medios probatorios. Solamente quería que me confirme eso, por favor. ¿Usted es defensa de? Actor civil. Sí, doctor. Todos los medios probatorios ofrecidos por la Procuraduría. Correcto. Listo, muchas gracias. Son las 5:05 de la tarde. Cerramos audio. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.